Génesis menciona 4 ríos que salían del jardín del Edén. 2 de ellos los conocemos bien, el Tigris y el Éufrates. Todavía corren hoy por Irak. Pero hay 2 más que la Biblia nombra con total naturalidad, como si cualquier lector antiguo supiera exactamente dónde estaban, y que hoy la mayoría de nosotros ni siquiera puede señalar en un mapa. Uno de ellos se llama Pisón, y durante siglos fue tratado como un misterio sin solución, casi como una leyenda dentro de la leyenda. Hasta que, hace algunas décadas, unos radares que la NASA usó para otra cosa completamente distinta encontraron algo debajo de la arena de Arabia que nadie esperaba. Hoy vamos a seguir esa pista, desde el texto original hasta el espacio exterior, y desde el espacio exterior hasta un desierto que guardaba un secreto de miles de años. Bienvenidos a Raíces Bíblicas. Si es la primera vez que nos visitas, aquí no venimos a decirte qué creer, venimos a excavar, literal y metafóricamente, en la historia detrás de las Escrituras. No para reemplazar la fe con datos, sino para mostrarte que muchas veces la fe y la evidencia caminan más cerca de lo que pensamos. Y el caso del río Pisón es uno de los ejemplos más fascinantes que existen, porque conecta 3 cosas que rara vez se juntan en una sola historia: un texto de más de 3000 años de antigüedad, tecnología satelital del siglo XX, y una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, creyentes o no: ¿existió realmente un lugar como el Edén? ¿O es solo una historia espiritual sin ningún anclaje en el mundo real? Vamos por partes, empezando, como siempre, por el texto. Abramos Génesis 2, versículos 10 al 14. La Biblia dice, casi con tono de manual geográfico: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Fíjate en algo importante. El autor no dice, había un río, como quien cuenta una fábula terminada. Dice que ese río rodea Havilá en tiempo presente, como si estuviera describiendo algo que su audiencia original podía, en teoría, ir a verificar con sus propios ojos. Eso es una pista enorme. No es lenguaje de mito lejano, de había una vez en un reino olvidado. Es lenguaje de geografía cotidiana, del tipo que usarías para explicarle a alguien cómo llegar a una ciudad vecina. Y hay otro detalle que casi siempre se pasa por alto en las lecturas rápidas del texto. El autor no solo nombra el río, describe su territorio con precisión de comerciante. Oro, bedelio, una resina aromática muy valorada en el mundo antiguo, comparable en su tiempo a especias de altísimo precio. Ónice, una piedra semipreciosa usada en joyería y en objetos rituales. Esto no suena a un cuento infantil sobre un paraíso perdido en las nubes. Suena a alguien describiendo una ruta comercial real, con productos reales, que la gente de esa época reconocía inmediatamente, de la misma forma en que hoy reconoceríamos el nombre de una región productora de petróleo o de café. Entonces, la pregunta que nos deja el propio texto, sin que nosotros tengamos que inventarla, es: si el Tigris y el Éufrates siguen existiendo, corriendo hoy mismo por Irak, visibles en cualquier mapa satelital, ¿por qué el Pisón desapareció por completo? ¿Se lo inventó el autor? ¿Es un río simbólico, una metáfora sin correspondencia física? ¿O simplemente estamos buscando en el lugar equivocado, o con las herramientas equivocadas? Antes de salir a buscar el río en sí, hay que ubicar con cuidado la tierra que el texto describe, porque ahí está la primera pista sólida. Havilá no aparece solo aquí, en Génesis 2. Aparece varias veces más a lo largo del Antiguo Testamento, y esas apariciones adicionales nos ayudan a triangular su ubicación. En Génesis 10, el llamado capítulo de la Tabla de las Naciones,
Havilá aparece como descendiente de Cus, dentro de la línea que los estudiosos generalmente asocian con la península arábiga y el noreste de África. Más adelante, en Génesis 25, cuando se describe el territorio de los ismaelitas, se dice que habitaban desde Havilá hasta Shur, que está frente a Egipto en dirección a Asiria, una franja que corresponde, a grandes rasgos, con el norte y centro de la península arábiga. Y en 1 de Samuel 15, cuando Saúl persigue a los amalecitas, el texto los ubica también desde Havilá hasta Shur. 3 testimonios independientes, en 3 contextos narrativos distintos, señalando hacia la misma región general, el norte de lo que hoy es Arabia Saudita, extendiéndose hacia Kuwait y el borde del actual Irak. Hay, es cierto, un debate académico interesante sobre si existieron 2 Havilá distintas en la genealogía bíblica, una asociada a los descendientes de Cam, a través de Cus, y otra asociada a los descendientes de Sem, a través de Joctán, mencionada más adelante en el mismo capítulo 10. Algunos eruditos ven ahí 2 clanes o tribus diferentes que terminaron dando nombre a regiones vecinas o incluso superpuestas, algo común en la toponimia antigua, donde un mismo nombre podía aplicarse a distintos territorios según la época o la fuente. Pero para nuestro propósito de esta noche, lo relevante es que, sea uno o sea el resultado de la fusión de 2 tradiciones, el centro de gravedad geográfico de Havilá en casi todas las lecturas serias apunta hacia el mismo lugar, el corazón árido de la península arábiga. Y esto no es solo tradición piadosa transmitida de generación en generación sin ninguna base. La región tiene, documentado por geólogos modernos, sin ninguna intención religiosa, depósitos históricos de oro en zonas como Mahd ad-Ashad Dahab, un nombre árabe que literalmente significa cuna del oro. La minería en esa zona de la península árabe es tan antigua que hay minas que los arqueólogos fechan en más de 3000 años, mucho antes del Islam, mucho antes incluso de buena parte del Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, en su forma final. De hecho, hay evidencia de que estas minas siguieron operando, con distintos dueños y distintas tecnologías, durante milenios, hasta la actualidad, donde compañías mineras modernas continúan extrayendo oro de los mismos yacimientos que explotaban civilizaciones de la Edad de Bronce. Es decir, la Biblia dice, ahí hay oro bueno, en un lugar donde, efectivamente, durante milenios, generación tras generación, la gente ha estado sacando oro de la tierra. Y no solo oro, el bedelio, esa resina aromática que el texto menciona junto al oro, también encaja con la geografía de Arabia, una región históricamente asociada al comercio de resinas e incienso, la misma ruta comercial que siglos después traería mirra e incienso hasta Jerusalén, y que el propio Antiguo Testamento menciona una y otra vez al hablar de las caravanas que cruzaban el desierto arábigo cargadas de especias. Y aquí vale la pena hacer una pausa para notar algo que conecta el principio de la Biblia con su final. El oro, el ónice y las piedras preciosas de Havilá no se quedan enterrados en el capítulo 2 de Génesis. Vuelven a aparecer, siglos más tarde en la narrativa bíblica, en el pectoral del sumo sacerdote descrito en Éxodo 28, donde el ónice es una de las piedras que llevan grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, y vuelven a aparecer otra vez en 1 de Crónicas 29, cuando el rey David reúne materiales, incluyendo oro y piedras de ónice, para la construcción del templo que edificaría su hijo Salomón. No es descabellado pensar que, para un lector antiguo, había una línea invisible que conectaba el jardín original con el santuario, un eco deliberado, el mismo tipo de materiales preciosos reapareciendo en el lugar donde, según la tradición bíblica, el cielo volvía a tocar la tierra. Esa coincidencia geológica y comercial ya merece atención por sí sola. Pero el verdadero giro de esta historia, el que la convierte en algo digno de contarse con imágenes y no solo con palabras, viene del cielo, no de la tierra. Viene, literalmente, de una misión espacial. En la década de 1980, durante la misión del transbordador espacial Columbia conocida como STS-2, un equipo de científicos utilizó un instrumento relativamente nuevo para la época, un radar de apertura sintética,
diseñado originalmente para estudiar formaciones geológicas y patrones de humedad en la superficie terrestre. La particularidad de este radar, a diferencia de una cámara fotográfica convencional, es que sus ondas pueden penetrar varios metros de arena completamente seca, algo que ningún telescopio ni ninguna fotografía aérea normal logra hacer. Donde el ojo humano y las cámaras solo ven dunas, el radar puede ver lo que hay debajo. Lo que ese radar encontró al pasar sobre el desierto del Sahara cambió por completo el mapa que los geólogos tenían de esa región. Bajo la arena, invisibles desde la superficie, aparecieron los rastros fantasma de cauces de ríos gigantescos, completamente secos desde hacía miles de años, que alguna vez habían llevado agua en cantidades masivas a través de lo que hoy es uno de los desiertos más áridos del planeta. El científico Farouk El-Baz, geólogo egipcio-estadounidense vinculado al Centro de Sensores Remotos de la Universidad de Boston, fue una de las figuras clave en analizar estos hallazgos e identificar estos antiguos ríos fósiles bajo la llamada Selima Sand Sheet, en el Sahara Oriental. Y aquí viene la parte que nos interesa especialmente esta noche. Ese mismo tipo de tecnología de radar se aplicó después a otras regiones desérticas del mundo, incluyendo la península arábiga. Y ahí apareció algo que algunos geólogos ya sospechaban por otras vías, por estudios de sedimentos y por observaciones geológicas de superficie, pero que ahora, gracias al radar, podían finalmente confirmar y fotografiar con claridad: un antiguo cauce fluvial, hoy completamente seco, conocido localmente como el Wadi al-Batin, que se extiende por cientos de kilómetros desde el interior de Arabia Saudita, atravesando lo que hoy es una frontera árida entre varios países, y que desembocaba hace miles de años en una zona cercana a donde hoy el Tigris y el Éufrates se juntan antes de llegar al Golfo Pérsico, un río que corría exactamente por la región que el Antiguo Testamento asocia una y otra vez con Havilá, un río que, según los estudios de paleoclima de la zona, dejó de fluir de manera constante hace aproximadamente entre 3.500 y 6.000 años, cuando el clima de la península arábiga cambió de un periodo relativamente húmedo, que los científicos llaman a veces Arabia Verde, a la aridez extrema que conocemos hoy. Durante ese periodo húmedo, evidencia geológica de lagos ahora desaparecidos en zonas como el desierto de Nefud, junto con hallazgos de fósiles de hipopótamos y otros animales que necesitan grandes cuerpos de agua, sugiere que buena parte de lo que hoy es un mar de arena fue, en otro tiempo, una tierra de praderas, lagos y ríos caudalosos. Farouk El-Baz, el mismo geólogo que ayudó a interpretar las imágenes de radar del Sahara, fue también una de las primeras voces públicas en proponer que este cauce fósil de Arabia, el Wadi al-Batin, que los habitantes locales conocían desde siempre solo como una curiosidad geológica sin mayor explicación, podía coincidir con la descripción bíblica del río Pisón. Y aquí es importante subrayar algo. No estamos hablando de una teoría marginal inventada por apologistas religiosos con una agenda particular. Estamos hablando de geólogos seculares, trabajando en paleoclimatología y sensores remotos, sin ningún interés teológico en el asunto, que se encontraron casi por accidente, con un río fósil que coincide sorprendentemente bien con un texto escrito miles de años antes de que existiera siquiera el concepto de un radar de apertura sintética, mucho menos la tecnología para construir uno. Ahora bien, este canal no existe para venderte certezas absolutas donde la evidencia no las ofrece, así que hay que ser honestos sobre los límites de todo esto. Esto no es una prueba definitiva, cerrada y sin discusión de la ubicación exacta del Jardín del Edén. Los eruditos y los geólogos siguen debatiendo el tema, y existen otras propuestas serias que merecen mencionarse. Una de las más conocidas es la teoría del geoarqueólogo Yuri Sarins, publicada en la revista Biblical Archaeology Review en 1987, que ubica el Edén en lo que hoy es el fondo del Golfo Pérsico, una llanura que habría estado seca y habitable durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, y que quedó sumergida cuando el hielo se derritió y el mar subió. En esa reconstrucción, el Pisón y el Gijón serían ríos que hoy corren, o corrían, bajo las aguas del Golfo. Otros investigadores prefieren ubicar el Edén mucho más al norte, cerca de las cabeceras del Tigris y el Éufrates en la actual Turquía,
en la región montañosa cercana al lago Van, señalando que ahí es donde ambos ríos efectivamente nacen. Y hay quienes, siguiendo pistas distintas del texto hebreo, han propuesto conexiones con el Nilo y el noreste de África. Ninguna de estas teorías puede probarse con la misma certeza con la que probamos, por ejemplo, un teorema matemático. La geología no puede decirte, aquí, exactamente en esta coordenada, estaba el paraíso, porque esa no es una pregunta que un radar, por sofisticado que sea, esté diseñado para responder. Lo que la geología sí puede decirte es si el texto describe algo geográficamente coherente o si describe pura fantasía sin ningún anclaje en el mundo físico. Y en el caso del Pisón, la respuesta parece inclinarse hacia lo primero. Lo que sí podemos afirmar, con los pies bien puestos en la evidencia disponible, es esto. El relato de Génesis describe una geografía con un nivel de detalle que no encaja fácilmente con la idea de un simple mito flotante, sin ningún anclaje en la realidad conocida por su audiencia original. Menciona ríos reales, o al menos geográficamente plausibles. Menciona minerales reales, verificables por la geología moderna. Menciona una región que efectivamente tiene, y ha tenido durante milenios, oro extraíble. Y ahora sabemos, gracias a tecnología que sus autores jamás pudieron imaginar, que esa misma región tuvo, en algún momento de la historia antigua, un río caudaloso que hoy está completamente seco y enterrado bajo la arena. Eso no obliga a nadie a creer nada en particular sobre el origen del universo o la naturaleza del primer ser humano, pero sí nos invita a algo que intentamos hacer en cada video de este canal: tomar el texto en serio como documento, en lugar de descartarlo automáticamente como leyenda sin ningún fundamento, o de aceptarlo sin ningún examen crítico. La postura intermedia, la de leer con atención, comparar con la evidencia disponible y sostener la incertidumbre donde la incertidumbre es honesta, es, creemos, la más fiel tanto a la ciencia como a una lectura madura de la fe. Vale la pena también notar cómo esta historia del Pisón fue leída a lo largo de los siglos, mucho antes de que existiera ningún radar. Padres de la Iglesia como Orígenes de Alejandría, en el siglo III, ya proponían lecturas alegóricas del Edén, viendo en los 4 ríos símbolos de las 4 virtudes cardinales o de la difusión del conocimiento divino hacia las 4 direcciones del mundo conocido. Otros, como Efrén el Sirio, insistían en una lectura más literal, ubicando el Edén en una montaña real, en algún punto entre Mesopotamia y las tierras altas de Armenia. Siglos después, en la Edad Media, los mapamundi como el famoso mapa de Hereford colocaban al Edén literalmente en el borde oriental del mapa conocido, como el punto de origen de toda la geografía humana, una convención cartográfica que hoy nos resulta extraña, pero que reflejaba una convicción profunda: que el Edén no era un lugar fuera del mapa, sino el punto donde el mapa comenzaba. Con la llegada de la Edad de los Descubrimientos, y más tarde con el auge de la arqueología mesopotámica en el siglo XIX, la conversación cambió de tono. Los arqueólogos que excavaban las ciudades sumerias empezaron a notar paralelos entre el relato bíblico y textos mucho más antiguos, como las referencias sumerias a Dilmun, una tierra pura, asociada también con agua dulce y con los orígenes de la humanidad, que muchos estudiosos ubican precisamente en la región del Golfo Pérsico, en las cercanías de lo que hoy es Bahrein. Esa conexión entre Dilmun y el Edén bíblico sigue siendo, hasta hoy, uno de los puentes más discutidos entre la literatura del cercano Oriente Antiguo y el texto de Génesis. Hay algo casi poético en todo este recorrido, desde el texto antiguo hasta el radar espacial y de vuelta a la Tierra. El río que, según el relato bíblico, regaba el jardín donde todo comenzó, hoy está seco, enterrado bajo kilómetros de arena, invisible a simple vista, invisible incluso para quienes han caminado literalmente sobre su cauce durante generaciones sin saberlo, pero ahí, esperando pacientemente a que alguien con las herramientas correctas y con la paciencia correcta mirara con suficiente atención. Y quizás esa sea una imagen que podemos llevarnos más allá de la geología
Más allá incluso de este video, ¿cuántas veces sentimos que las raíces de nuestra fe, o incluso partes enteras de nuestra propia historia personal, están secas, cubiertas, invisibles, como si ya no quedara nada de valor bajo la superficie? Y sin embargo, con la mirada correcta, con paciencia, con humildad, con las herramientas adecuadas, lo que parecía perdido para siempre puede volver a salir a la luz. Hay incluso quienes ven en esta historia un eco que se extiende hasta el final mismo de las Escrituras. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 22, describe un río de agua de vida, claro como el cristal, que sale del trono de Dios, en medio de una ciudad donde ya no hay necesidad de templo, porque la presencia misma de Dios lo llena todo. Algunos estudiosos han notado el paralelo estructural, un río que fluye desde el centro, en el principio del relato bíblico, y un río que vuelve a fluir desde el centro, al final del mismo relato, como si toda la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estuviera enmarcada por la misma imagen de agua que da vida, se pierde y finalmente se restaura. El Pisón dejó de correr hace miles de años, silenciado bajo la arena por un cambio de clima que nadie en la antigüedad hubiera podido explicar. Pero la historia que lo menciona sigue viva, se sigue leyendo, se sigue estudiando, se sigue debatiendo en universidades y en canales como este, y aparentemente, después de 3000 años, todavía tiene cosas nuevas que enseñarnos, incluso cosas que solo un radar lanzado al espacio pudo finalmente confirmar. Si este video te hizo ver la Biblia con otros ojos, si te dejó con ganas de abrir tu propia Biblia y releer estos versículos con más atención, suscríbete a Raíces Bíblicas. Cada semana seguimos excavando, un texto a la vez, buscando ese punto exacto donde la fe y la evidencia se encuentran. Nos vemos en el próximo video.